Vamos a escuchar atentamente este mensaje. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos, tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas sus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado eterno, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncia mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues acerca al príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que como el Padre me ha ordenado. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque se acerca al príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos en flujo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En este día el Señor nos permite reunirnos en torno a Él y es un motivo de inmensa alegría. Hemos despertado hoy. Dios nos ha dado hoy una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Pudo no haber sido así. Pudo haber sido esta nuestra última noche de la vida. Perfectamente. Entonces, hoy tenemos para empezar un nuevo proceso. Dios es el que nos reúne y nos congrega en torno a Él, en torno a la mesa de su palabra y la mesa de la Santísima Eucaristía, que es su presencia viva, real y verdadera. Dice Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. La paz de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor diferencia la paz que viene de Él con respecto a la paz del mundo? Pues la paz del mundo consiste en hacer tratados, firmas, de acuerdos de paz, donde permiten ciertas cosas, pierde ciertas cosas y le permite ganar otras. Por ejemplo, en Ucrania, ¿sí?, implicaría perder una buena parte de sus territorios, todos los que bordean el mar, para tener el control geopolítico, Rusia, y que nadie se le meta ya a su casa a través del mar. Esa es su preocupación. Por eso han muerto tantas personas. Solamente Dios sabe. Dicen, los bosques de Ucrania huelen a muerte. ¿Cuántos estarán enterrados por ahí sin que nadie se dé cuenta? Solamente Dios sabe. Pero es un tema muy fuerte, muy duro. Y para que cese esa guerra y llegar a una condición de paz, pues habría que presidente Zelensky cederle terrenos a Rusia, el país más grande del mundo en extensión. Quiere más. Qué curioso. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. El país más grande del mundo y quiere más terrenos. Es el control geopolítico. Y sabemos que la ambición del ser humano nunca termina. El ser humano es el único ser insaciable. Insaciable. Es el único ser insaciable. Un animalito come, cuando ya se siente satisfecho deja de comer. En cambio el ser humano no, sigue comiendo más y más y más y más. Es un tema fuerte. Ahora, cuando el Señor nos va mostrando a nosotros un camino, y el camino es la paz, es distinta a la paz de este mundo, a la paz que ofrecen los gobiernos, los líderes de las naciones. Ya no es simplemente que los fusiles se callen, ya no es simplemente que ya no escuchemos bombas, que no escuchemos de muertos, de conflictos, de problemas,
No. La paz de Dios va más allá, más aún. Usted puede estar en la mitad de una guerra, pero tener paz en su conciencia y tener la paz de Dios en su corazón perfectamente. Puede estar en medio de una guerra, pero estar tranquilo porque está confiado en el poder de Dios. Lo que decía el mismo rey David en ese Salmo 26 que vale oro. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Y efectivamente había un ejército contra él. El rey Saúl, cuando se llenó de envidia, porque después de matar a Goliat, que le tocaba era a él, pero no fue capaz, la cobardía no lo dejó. Y el que fue a pelear contra Goliat fue David, que era un muchacho muy joven, muy pequeñito, muy débil, muy sin fuerzas. Y fue el que derrotó a Goliat. Sabemos que con su cauchera, su honda, una piedra en la frente, cayó al piso y lo remató. Y la famosa copla que cantaron las muchachas. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y esa copla le sentó mal al rey. ¿Cómo así que le dan 10,000 a David y a mí apenas 1,000? Pues claro, es que él no tuvo la valentía para ir a enfrentar a Goliat, porque en esa batalla, las condiciones de esa guerra, era que saliera uno de cada ejército y peleara en nombre de todo el ejército. Entonces, de parte de los filisteos estaba Goliat. Ahora, de parte del pueblo de Israel, a ver, ¿quién tenía que venir? El rey. Que por cierto era el más alto de todos, sobresalía de los hombros para arriba, era el más alto de todos, era el que tenía más ventajas para ganarle a Goliat. Solo que Goliat era una máquina de guerra. Desde muy joven había sido entrenado para la guerra, desde muy joven. Y pues alcanzaba a duplicar en estatura al rey Saúl, porque sí alcanzaba a medir casi los 3 metros, era gigante. Pero él no quiso ir, le dio miedo. Y cuando le pidió a todo su ejército, a ver de entre todos los que tenía, a ver quién iba a pelear, nadie quería. Nadie, y había una gran angustia entre todos. Nadie se le medía a pelear contra Goliat. Y Dios suscitó en David ese deseo y fue el que se enfrentó. Hasta inclusive le pusieron la armadura del rey y quedó preso dentro de la armadura, no se podía ni siquiera mover, no la alcanzaba a arriscar, no la movía. ¿Sí? No la movía. Es cuando le quitaron todas las armaduras, todo se fue solamente con un bastón y con su honda, con su cauchera. Y enfrentó a Goliat y efectivamente el Señor les dio la victoria a todo el pueblo de Israel a través de David. Pero esa frasecita, esa coplita que se inventaron las mujeres y que iban cantando mientras iban en la procesión triunfal, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Le sentó muy mal al rey y comenzó por envidia a perseguir al rey David con la intención de matarlo. O sea, el ejército de Israel, que él representó y que fue el que venció en nombre de todo ese ejército, ahora lo buscaba a él para matarlo por orden del rey. Entonces cuando David dice eso, era realmente muy en serio. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Esa confianza, esa paz en medio de la tormenta, viene de Dios. Y es la paz que el Señor concede. Ahora, ¿dónde comienza esa paz? Esa paz comienza en la conciencia. Ahí comienza la paz. Porque si nosotros vamos a hablar de paz en las calles, para que ya no se escuchen mal los rifles, las bombas, para que ya no haya noticias de muertos, de secuestros y de todo lo que la guerra implica, pues eso comienza en la paz de la conciencia. Eso comienza en la paz de la conciencia. Es imposible tener una paz distinta. Solo la paz se comienza en la conciencia, la paz que viene de Dios. Y ahí es donde viene el gran problema.
que nuestro mundo no tiene su conciencia en paz. Nuestro mundo no tiene su conciencia en paz. Todo lo contrario. Hay cosas guardaditas. Ya nos acostumbramos a llevar una vida doble. Una doble moral. Somos unos ante el mundo, pero otros ante Dios, porque Dios sí conoce el corazón. Ante el mundo, nos podemos presentar como personas intachables, muy bondadosas y generosas, pero Dios conoce el corazón cuando nadie lo ve. Decía una señora con la que yo hablé en alguna ocasión, mi esposo en la calle es muy generoso, muy bondadoso con todo el mundo, eso mejor dicho, que una persona necesitada, venga, le doy esto, venga, le doy aquello, ¿sí? Y con los niños, si le regala cosas, ¿sí? Pero eso es con la gente de afuera. En la casa no era igual. Cuando él llegaba a la casa, en la casa era tacaño, no daba ni siquiera para comprar el mercado, daba por ahí alguna cosita, pero no alcanzaba para lo que era el mercado y se ponía bravo cuando el almuerzo que le servían pues no era abundante, o que no alcanzaba para la carne y se ponía bravo cuando era él el que proveía para que comprara el mercado. Es que era el mismo, pero se ponía bravo cuando no le gustaba, que había muy poquito almuerzo, y era muy tacaño para cualquier cosa. Mejor dicho, eso era una pelea para que diera para alguna cosa, y reniegue y eche en cara todo. Yo decía, padre, cualquiera que lo vea en la calle dice, oiga, qué señor tan bondadoso, tan generoso, tan buena gente. Eso era solamente la apariencia en la calle. Y claro, decir que es que mire que mi esposo me maltrata, que me grita, que nadie le va a creer, si es que todo el mundo lo ve muy generoso, muy bondadoso, muy noble. Pero eso era solamente una máscara, era solamente una apariencia. Ahora, la paz verdadera comienza en la conciencia, la paz de la conciencia. Ahí comienza la verdadera paz y la que Dios da. La paz que Dios da. Porque cuando usted tiene su conciencia tranquila, su corazón está en paz. No tiene la angustia, el afán de que esto, de que aquello. Está en paz. Esa es la paz que viene de Dios, brota de Dios, y es el regalo para nosotros. La paz que viene de Dios y que el mundo no puede dar. Porque seamos sinceros, el mundo no puede dar esa paz. Solamente Dios concede esa paz. Ahora, todos nosotros hemos atravesado y atravesaremos por momentos de crisis en nuestra vida. Situaciones de cruz, situaciones dolorosas, situaciones fuertes. ¿Cómo encontrar la paz ahí? En medio de un problema serio. ¿Cómo encontrar la paz? Pues Dios nos da una clave muy valiosa y muy importante. Dice la Sagrada Escritura, mi paz les doy. ¿Y cómo brota esa paz? La Sagrada Escritura nos da luces para comprender esas cosas. Porque el resto no lo vamos a entender. Más aún aquí nos va a sonar al revés. Como que, oiga, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y peleamos con Dios. Pero ¿por qué el Señor dice eso? Ahora, ¿cuál es esa paz? Dice el Señor, hay una oración litúrgica que dice lo siguiente: en tu voluntad, Señor, está nuestra paz. No es un texto bíblico, es una oración litúrgica compuesta por la Iglesia. Pero no podemos olvidar que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, eso no lo podemos olvidar nunca. Ahora, dice esa oración, en tu voluntad, Señor, está nuestra paz. Encontramos ahí nuestra paz en tu voluntad. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y más cuando hay momentos adversos en nuestra vida. Decía Wilson Tamayo en una reflexión que él publica todos los días, decía, la clave de la paz está en, primero que todo, hacer lo que Dios quiere
hacer lo que Dios quiere. Y segundo, querer lo que Dios hace. Este juego de palabras es interesante. Hacer lo que Dios quiere, ¿qué es? Cumplir la voluntad de Dios. Por eso la paz es en la conciencia. Ahí comienza la paz. Cumplir lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios espera. Cumplirlo. Cumplirlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ponerla en práctica. Y dice el Señor en 1 Timoteo 2:4, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, que todos los hombres se salven, ¿cómo se logra eso? Viviendo los mandamientos en plenitud. Ahí está la clave. Vivir los mandamientos en plenitud. En plenitud. Vivir los mandamientos. Disfrutar de la presencia de Dios en el corazón. Sentir la alegría de la presencia de Dios en el corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, físicamente cuando pasamos a comulgar. Y cumplir todos sus mandamientos. Los conocemos, pero una cosa es saberlos y otra cosa es vivirlos. Que ahí comienza la primera parte. Y cuando llegan los momentos de crisis, viene lo siguiente: querer lo que Dios hace. Querer lo que Dios hace. Recordamos esa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando llega ese momento crítico, muy crítico, en que iniciaba su pasión sumamente dolorosa, con cosas muy duras, con injusticias enormes, cosas fuertes. Y Jesús sentía angustia. Y esa oración que él estaba haciendo estaba rodeada de sentimientos muy fuertes. Y Jesús sudaba gotas de sangre, que ese es un fenómeno que efectivamente sí se puede presentar cuando llega a un nivel de angustia extremo. ¿Sí? Un nivel de angustia extremo. Lo que Jesús sentía en su alma era demasiado fuerte, porque él sabía lo que venía. Él sí sabía lo que venía. ¿A qué se iba a enfrentar? Él sí lo conocía. Y en ese momento hace una oración. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, si ese cáliz de amargura que viene, si yo puedo no beberlo, ¿sí? Si es posible, Señor, que se haga, que pase de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el querer lo que Dios hace. O sea, tenemos que saber que aún en las cosas negativas, lo que nosotros llamaríamos el mal moral objetivo, aún ese Dios lo permite para bien. En una guerra, por ejemplo, una guerra, lo mismo de Ucrania o de Gaza, Dios lo permite para bien. ¿Y cómo? Pues que usted pueda ayudar. Se puede ayudar. En esa colecta que hicimos el Viernes Santo que pasó, esa colecta va para Tierra Santa. Esa colecta llega para sostener a los hermanos que están en guerra. Eso es muy importante. Podemos ayudar. Si nosotros brindamos comida, brindamos unas cobijas, brindamos y ayudamos a una persona que ha sido damnificada por alguna cosa, por alguna situación negativa, fuerte, estamos ayudando al mismo Dios en persona, al mismo Cristo. Él es el que recibe esa ayuda humanitaria que uno envía. Y Él nos va a decir el día del juicio final: yo tuve hambre, me diste de comer; yo tuve sed, me diste de beber; estuve enfermo, me asististe; estuve en la cárcel, fuiste a verme; fui peregrino, me hospedaste. ¿Cuándo, Señor, te dimos a ti con hambre, con sed, desnudo? ¿Cuándo te dimos a ti necesitando unos zapatos? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dimos a ti en la cárcel, Rey de la Gloria? ¿Cuándo? Y el Señor dirá: cada vez que lo hicisteis con estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, aún las cosas negativas se convierten en una oportunidad
para cosas muy positivas. Y cuando alguien preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el momento de la prueba? ¿Dónde está Dios en el momento de un terremoto? Pues, ¿y qué está haciendo Dios? A ver, ¿qué hace Dios en ese momento de la prueba? Pues nos creó a nosotros, puso en nuestras manos para ayudar y para servir. Aún de lo negativo saca cosas buenas, porque es la clave de nuestra salvación cuando llevamos a una persona que está en situación de crisis. Aún de lo negativo saca cosas buenas. Aún de lo negativo. Hablaba en alguna ocasión con una persona que ha sufrido cosas muy negativas, cosas del mal, en que él siente un montón de enfermedades, muchas enfermedades, y lo mismo la esposa. Pero cuando le hacen los exámenes, todo sale muy bien. Y tienen problemas en su aparato reproductor, problemas complejos, ¿sí? Muy complicados. Y le hacen todos los exámenes habidos y por haber, hasta los más avanzados y los más dolorosos, por cierto. Y no encuentra nada. Todo está perfectamente bien. El médico lo va a felicitar, solo que él va a orinar y orina sangre. Pero le hacen los exámenes y no sabe qué es. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Cosas muy fuertes. Y viene ese momento de preguntarse, pero Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Y momentos de angustia, momentos que nos roban la paz, momentos difíciles, en que no se sabe. Y es que efectivamente usted va a orinar y orina sangre, eso es para preocuparse, ¿cómo no? ¿Sí? Que algo anda mal. Pero cuando los exámenes salen perfectamente bien, que el médico lo podría felicitar, solo que la realidad es otra, pues es distinto. Y yo le decía, mira, que ante esa pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Hasta de un mal saca bien. Y es que efectivamente no es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que Dios quiere. El plan de Dios es que nosotros estemos bien, tengamos salud, tengamos bienestar. Ese es el plan de Dios. Pero Dios respeta la libertad. Y yo le expresaba diciendo, por ejemplo, si alguien entrara a un templo a robar, y que uno tal vez está solo confesando esta tarde, llega un ladrón, apenas se da cuenta que ya estamos solos, saca un arma, lo encañona a uno y le obliga a que le entregue las cosas de valor. Y se lleva la custodia, se lleva los cálices, se lleva los copones. Tal vez va, coge la llave del sagrario, abre el sagrario, coge el copón, bota las hostias consagradas y se roba el copón. Y echa todo entre una maleta y sale corriendo. ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió eso? De su casa. Sus vasos sagrados, las hostias consagradas fueron botadas allá y salió corriendo. Es que no es el plan de Dios ese. Que Dios lo permite porque nos hizo libres. Y ese señor que entró con un arma encañonó al sacerdote y lo obligó a que le entregara las cosas de valor. Es hijo de Dios también. El que más sufre con esa situación es Dios. Es el primero que más sufre cuando ve a uno de sus hijos hacer un daño tan profundo en el corazón de Dios, metiéndose a un templo a robar. Y si después, para no dejar testigos, le quita la vida al sacerdote y lo convierte en mártir, y con eso no deja testigos porque tal el sacerdote lo conoce, o que tenga la sospecha que tal lo conozca, o que se dio cuenta a última hora que hay una cámara de seguridad por allá, o lo que haya sido, para destruir la cámara de seguridad, para destruir las grabaciones, y quitar la vida al sacerdote y huir. Claro que no es el plan de Dios, eso a Dios le duele profundamente. Pero si Dios lo permite, es para bien. Es para bien. Y si el sacerdote muere defendiendo las cosas de Dios, pues lo puede hacer mártir. ¿Sí? Lo puede hacer mártir. No porque le haga contrapeso, no. En esas cosas es mejor que se lleven todo y después se repone de alguna forma. Solo de menos. Pues no vamos a perder la vida por unas cosas materiales que de todas maneras se las van a llevar cuando le quiten la vida a uno. Para que ir a pelear porque le robaron el celular, ¿no? Deje que se lo lleve. Deje que se lo lleve. Ya hemos visto bastantes videos en internet de gente que se va detrás de un ladrón. No.
que mostraron la otra vez un señor que se robó una moto. Dos personas se robaron una moto y atrás iba uno de sus colaboradores. Y el dueño de la moto buscó por ahí a alguien que también tenía su moto, se subió atrás y se fue en persecución a recuperar su moto. Pues ni corto ni perezoso, el que venía en la parte de atrás de la moto sacó un arma y les disparó a los dos y huyó. ¿Para qué? No vale la pena. Su salud vale mucho más y su vida vale más que la moto que le están robando, que el celular que le están robando, así sea muy costoso. Eso es lo de menos. Pero no es el plan de Dios. Ahí está alguien que va en contra de la voluntad de Dios y está robando cuando el Señor dijo no robarás. Punto. Pero aún de eso Dios saca cosas buenas. Porque Dios respeta la libertad de cada uno. Pero aún de lo malo Dios saca cosas buenas. El tema es querer lo que Dios hace. Y esas cosas que Dios permite, aunque sean muy negativas. Por ejemplo, ¿no podía Jesús sanar a San José? Claro que sí. Totalmente. Podría prolongar su vida muchos años, llegar a 110, 120 años, perfectamente podría haberlo hecho. Perfectamente, es que era San José. Era su papá aquí en la tierra, su papá adoptivo. ¿No podía Jesús sanar a San José? Si sanó a tantas personas. Es que hay un plan de Dios que nosotros no comprendemos. Hay un plan de Dios que es perfecto. San José, por cierto, ya era mayor. Mientras que la Virgen María tenía 17, San José ya podría estar llegando a los 60 perfectamente. O sea, para esa época ya tenía más de los 90 perfectamente. Era un matrimonio virginal que sí existía en esa época. Muchos no lo comprenden y ya le ponen ahí como a burlarse del tema. La ignorancia es atrevida. Si no conoce, no hable del tema. Si no estuvo presente hace 2000 años como si lo estuvo en la iglesia, pues para qué burlarse de San José y hacerle mofa que si es que no tuvieron más hijos, que pues cómo no iba a tener más hijos. No, ni conocen el contexto. Ahora, cuando muere San José, ¿será que Dios no podía haberlo evitado? ¿Jesús no podía haberlo sanado o resucitado como resucitó a la hija de Jairo o al muchacho hijo de la viuda de Naín? Perfectamente. Pero es que dentro del plan de Dios, que todo es perfecto, hay cosas que no comprendemos, pero que Dios hace perfectas. Y ese es un punto muy importante. Querer lo que Dios hace. Por ejemplo, cuando nosotros oramos por la salud de una persona, yo soy testigo de sanaciones extraordinarias en muchas personas. Yo soy testigo de eso. Gente con un cáncer terminal, médula espinal, y que le habían dicho 10 días de vida, y resulta que ya para 9 años o ya pasó los 9 años, y está en pie. Y están los 2 exámenes donde dice cáncer de médula espinal y otro examen a los 6 meses que dice que ya no existe ese cáncer. Y no fue con quimioterapia ni radioterapias. Fue una obra de Dios. Perfectamente, y así conozco muchos casos. Muchos. Pero si oramos hoy por una persona que tiene el mismo cáncer, porque esa persona sí no se sanó, sino que siguió, se enfermó y acabó, se murió. Pues porque dentro del plan de Dios todo es perfecto. Tal vez es el momento de esa persona. Tal vez es el momento en que se acercaba a Dios porque durante el resto de su vida estuvo muy lejos, porque como estaba muy bien de salud y estaba bien económicamente, no se acordaba de ir a misa. Y en medio de esa enfermedad se acercó a Dios. Y además Dios sabe que si después de que se sanó se le olvidaron todas las promesas de que va a cambiar, vuelve otra vez al trago, vuelve al desorden, a los prostíbulos, ¿qué tal que lo maten allá, lo atraquen mientras está en un prostíbulo y muera de la peor manera? ¿No? Si Dios ve que uno puede después alejarse de Dios, pues si ese momento lo llama, es el momento de Dios. Dios sabe por qué. Nosotros no, pero Dios sí sabe por qué. Y si es el momento de Dios, Dios lo sabe perfectamente. El punto está en que nosotros descubramos que en la voluntad de Dios está nuestra paz. Hacer lo que Dios quiere, que es vivir en santidad, porque la única forma de salvarse
Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ser santos. Y segundo, querer lo que Dios hace, lo que Dios permite en nuestra vida, aún lo negativo, es para bien. Cuando nosotros vemos lo que son los terremotos, lo que es un volcán, que estos días estaba en erupción el volcán Ruang en Indonesia, y muy fuerte, una cosa muy grande. Y nosotros vemos ese mal moral y decimos, pero mire Señor, ¿por qué permite eso? ¿Por qué un terremoto tan terrible? Si no fuera gracias a sus terremotos y a sus volcanes, nuestro mundo no sería habitable hoy. Si nosotros no alcanzamos a comprender todo, solo sabemos pelear con Dios sin entender por qué. Dios sí sabe por qué. Dios sí sabe por qué. Y todo está dentro del plan de Dios, que es un plan perfecto. Y por cierto, Dios, que es un papá amoroso, el mejor de los papás. El mejor de los papás. Si reuniéramos todo el amor de los papás y de todas las mamás del mundo entero en un solo sitio y lo comparamos con el amor de Dios, es un 1%. El amor de Dios supera todo amor. Y ese papá, que es sumamente bueno, sabe que es lo mejor para sus hijos. Somos sus hijitos. Que su hijo está enfermo, que tiene cáncer. Dios, que es el papá de ese niño antes que usted, permite lo mejor para ese niño. No lo entendemos. ¿Por qué en medio del cáncer? ¿Por qué con una enfermedad de muy pequeñito? Dios sí sabe por qué. Y por eso la pregunta no es tanto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? La pregunta es, ¿para qué? Y Romanos 8:28 dice, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Todo y todo es todo. Cualquier cosa que pase en tu voluntad, Señor, está nuestra paz. Querer lo que Dios hace, hacer lo que Dios quiere, eso es clave en nuestra paz. Porque van a llegar momentos de prueba a todos. O momentos de soledad, que murió el esposo, que murió la esposa, que murió papá, que murió mamá, que murió un hijo que quería mucho. En tu voluntad, Señor, está nuestra paz. Querer lo que Dios hace, si Dios lo ha permitido, es porque era el momento. En vez de que nos alejemos de Dios, porque Dios me quitó a mi papá, porque Dios me quitó a mi mamá, y se aleja de Dios y lo castiga, volviéndose desordenado en la vida sexual y en todo lo demás. No, es todo lo contrario. El papá bueno, que es Dios, sabe qué es lo mejor para uno. No lo que nosotros creemos que es lo mejor para uno. ¿Cuántos de nosotros andan creyendo que lo mejor para uno sería ganarse la lotería? Pero usted se gana la lotería y a la media hora ya le secuestran 3 familiares, 3 grupos distintos y le piden más de lo que se ganó. Perfectamente. Solamente Dios sabe qué es lo mejor para uno y lo que Él permite. Cuando hacemos oración, que algo le pedimos, aunque era bueno como la salud, pero no llegó la salud, murió, es porque Dios sabe qué es lo mejor para uno. Pues pidamos al Señor esa sabiduría y luchemos por entrar en ese proceso que Dios nos presenta, porque es el camino de la verdadera paz, que muchas veces no coincide con la paz del mundo. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado y jamás lo dudaremos. Queremos hoy suplicarte, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.